Llamaron a la puerta exactamente a las 2 de la tarde, cuando el sol estaba en su cénit sobre los tejados de Tordesillas. Noura se quedó paralizada en la mesa de la cocina, donde estaba cortando tomates para la ensalada. Una gota de zumo goteó del cuchillo y cayó sobre la tabla de cortar, difuminándose en una mancha roja. Volvieron a llamar. 3 golpes secos que hicieron temblar la vieja puerta. Noura conocía aquel golpe, igual que sabía lo que vendría después. Se limpió las manos en el delantal, se puso el vestido y salió al pasillo. Ante la puerta estaba Rosario García, una mujer alta y canosa con un vestido azul marino y pendientes de perlas. «Hola, cuñada», cruzó el umbral sin esperar invitación. Olía a perfume ácido y a algo comestible. Debía de haber pasado la mañana en la cocina de su restaurante. «Buenas tardes». Noura dio un paso atrás, dejando pasar a su suegra. «Raúl sigue en el trabajo». «Sé dónde está mi hijo». Rosario entró en el salón, recorriendo la habitación con ojo meticuloso. Su atención se detuvo en un cuadro nuevo, un paisaje con un minarete que Noura había colgado la semana pasada. Los labios de su suegra se apretaron en una fina línea. Noura fue a la cocina a preparar café, el que le gustaba a Rosario. Fuerte, con una cucharada de azúcar y una pizca de canela. Desde el salón llegaba el ruido de los tacones mientras su suegra se paseaba por la habitación, probablemente buscando nuevos motivos para quejarse. «El domingo tenemos cena familiar», dijo Rosario. «Voy a preparar un plato especial, costillas al horno con la receta de mi madre. Estoy deseando veros a los dos». La taza en manos de Noura tintineó contra el platillo. Contó lentamente hasta 3 antes de responder: «Gracias por la invitación. Pero recuerda...» «¿Qué? ¿Tu fantasía de comida prohibida?» Rosario apareció en la puerta de la cocina. «Ya es hora de que crezcas. Vives en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra familia». Noura dejó las tazas en la bandeja. Le temblaban las manos, pero se las arregló sin derramar ni una gota. «Esto no es ficción, es mi fe». «Fe». Rosario resopló. «¿Y mi creencia de que una nuera debe respetar a la familia de su marido? ¿Eso también significa algo? ¿O solo importan tus normas?» Noura se volvió hacia la ventana. Las palomas arrullaban en el alero, el viejo Pepe tendía la colada en el patio y el olor a claveles frescos llegaba desde la ventana de María. Un día cualquiera en Tordesillas, donde vivía desde hacía 3 años, pero que nunca había hecho suyo. «Respeto a tu familia», dijo Noura en voz baja. «Pero hay cosas que no puedo cambiar». «No puedes o no quieres». Rosario cogió su taza y bebió un sorbo. «¿Sabes lo que dicen en el pueblo? Que lo haces a propósito, que es tu forma de mostrar desprecio por todos nosotros. La gente habla mucho». «Sí, sí que hablan. Y con razón». Rosario dejó la taza sobre la mesa. «Intenté ser paciente. Pensé que joven, estúpida, se le pasaría, pero es testaruda. ¿Y sabes lo que les pasa a los testarudos?» Se hizo el silencio en la cocina, solo roto por el tic-tac del reloj. Noura se miró las manos, el sencillo anillo de oro que Raúl le había regalado hacía 3 años en la pequeña iglesia de la plaza. «Os espero a los 2 el domingo». Rosario se dirigió a la salida. «Y recuerden, no es solo una cena, es una elección. Tu elección, cuñada». La puerta principal se cerró de golpe. Noura se acomodó en su silla, mirando el café sin terminar de su suegra. En la superficie aún flotaba sémola de canela, que Rosario nunca había notado en su taza. El reloj marcaba las 3:30. Raúl volvería dentro de 3 horas, y habría algo que decirle. Algo que no fuera: «Ha venido tu madre, y tenemos problemas». Estaría cansado después del trabajo, hambriento, y no querría oír hablar de otro conflicto con su madre. Noura se levantó, vertió el resto del café en el fregadero y volvió a los tomates sin cortar. El sol seguía inundando la cocina, las palomas seguían arrullando en el alero y el olor a claveles flotaba desde la ventana de María. Solo la cocina, inmaculadamente limpia, olía ahora al perfume de otra persona, y había una taza vacía de canela sobre la mesa, un rastro invisible de otra batalla. En la habitación del fondo, escondido en un cajón de la cómoda, había un billete de autobús a la capital. Noura lo había comprado hacía un mes, en un día especialmente duro en el que pensó que ya no podía más. Un billete con fecha abierta era un pequeño seguro, una pequeña opción. Pero por ahora se limitaba a quedarse de pie ante la mesa, mirando los tomates rojos, y pensaba en la cena del domingo, en las costillas de la receta familiar,
en su marido, que volvería a estar entre dos fuegos, y en cómo algunas batallas no podían ganarse sin perder algo importante. Al otro lado de la ventana, el día de verano se enfriaba lentamente, y la casa olía a canela, perfume y lágrimas no derramadas. Las viejas fotografías estaban guardadas en una caja de galletas de hojalata. Raúl las sacó del estante superior del armario, le quitó el polvo y se sentó en el borde de la cama. Noura le observaba, apoyada en el marco de la puerta. «Toma», le tendió el cuadro. «Es el restaurante de mi abuelo, 1982. En la descolorida fotografía, una joven Rosario estaba de pie a la entrada del Olivo de Oro. Con una mano sostenía una bandeja con algún tipo de plato. Con la otra abrazaba a un hombre alto con delantal de cocinero. Sonreían, felices, seguros de su futuro. El abuelo murió un año después de esta foto. Raúl hojeó las fotos. El corazón. Mamá tuvo que hacerse cargo del restaurante. Tenía 22 años, la misma edad que yo cuando nos conocimos. Nora tomó asiento a su lado. La caja olía a polvo y papel viejo. La siguiente foto mostraba al pequeño Raúl delante de la cocina. Estaba sentado en un taburete alto, removiendo algo en una olla con semblante serio. Mamá solía decir que el restaurante es nuestra fortaleza, nuestra herencia. Cada receta, cada arañazo en las mesas, cada grieta en las baldosas, todo es historia familiar. Cuando mi padre nos abandonó durante 2 años, el restaurante nos salvó, nos alimentó, nos dio un techo, nos mantuvo a flote. Nora le tocó la mano. Conocía la historia. Cómo Fernando García se había ido con una camarera a Madrid, cómo Rosario había trabajado 16 horas al día, cómo el pequeño Raúl se había quedado dormido sobre sacos de harina en la trastienda. Aquel día que nos conocimos, Raúl sacó otra instantánea. ¿Te acuerdas? En la foto aparecían junto a la fuente de la Plaza Mayor, empapados y riendo. El día de la fiesta de verano, cuando los lugareños se mojaban unos a otros con agua. Noura acababa de llegar a la ciudad, era profesora de idiomas en la escuela local. Dijiste que nunca habías probado la verdadera comida española. Sonríe Raúl al recordarlo. Así que te llevé al restaurante de tu madre. Noura recordó aquella noche. La pequeña sala cubierta de uvas, la cocina al rojo vivo en la que Rosario hacía conjuros. Era la primera vez que veía a su futura suegra. Salía de la cocina, se limpiaba las manos en el delantal y miraba atentamente a su invitada. «No me digas que eres de las que no comen carne», fueron las primeras palabras de Rosario. «No, no lo eres. Solo que cerdo no, por fe». El silencio que quedó tras esas palabras sonó como una campana rota. Rosario regresó en silencio a la cocina. 10 minutos después, un plato de pescado estaba colocado delante de Nura. «Entonces lo intentó». Raúl volvió a recoger las fotos en la caja. «Lo intentó de verdad, pero el restaurante es todo lo que tiene, toda su vida, todo el legado de nuestra familia. No entiende cómo alguien puede rechazar la comida que ella cocina. Para ella es como... ¿Como una traición?», preguntó Nura en voz baja. «Sí», cerró de golpe la tapa de la caja. «Supongo». El crepúsculo se espesaba en la habitación. Un trueno retumbó al otro lado de la ventana. Se avecinaba una tormenta. Nora se levantó para encender la lámpara, pero Raúl la detuvo. «Espera, quiero enseñarte algo». Sacó del bolsillo un papel cuádruplemente doblado. «Esta es la receta de las costillas, las que hace mi madre para la cena del domingo. Es la receta de mi abuela, que la trajo de su pueblo. 4 generaciones de mujeres de nuestra familia han cocinado con ella». Noura se quedó mirando la hoja amarillenta, garabateada con tinta descolorida. Las primeras gotas de lluvia salpicaban, tamborileando en los aleros. «Mamá no se lo enseña a nadie. Dice que solo se lo dará a alguien digno de ser el guardián de la tradición familiar». «Raúl». Lo sé», escondió la receta. «Solo quería que lo entendieras. Esto no es solo una cena para ella. Es como un rito de iniciación. Quiere aceptarte, a su manera, de la única manera que sabe». La tormenta estalló con toda su fuerza. Los relámpagos iluminaron la habitación y Nura vio el rostro de su marido, confuso, casi suplicante. En momentos así, se parecía al niño de la fotografía, sentado en la trona junto a la cocina, creyendo que la cocina de mamá podía salvar el mundo. «No puedo», susurró Nura. «Lo sé», la atrajo hacia él. «Lo sé». Se sentaron en la oscuridad, escuchando el sonido de la lluvia. En algún lugar del armario,
yacía una caja de viejas fotografías. En el bolsillo de Raúl se escondía una antigua receta y en el cajón de la cómoda un billete sin fecha. Al otro lado de la ventana brillaba el letrero del Olivo de Oro, donde Rosario cocinaba la cena para los invitados, poniendo en cada plato la historia de su familia. Y entre ellos, como siempre, flotaba un silencio tan pesado como el legado de una madre y tan amargo como las esperanzas incumplidas. La mañana del domingo era inusualmente sofocante. Noura se despertó con el sonido de las campanas, de la vieja iglesia llamando a la congregación a un servicio temprano. Raúl estaba despierto, sentado junto a la ventana, jugueteando con el rosario que había traído de su ciudad natal. ¿Nos quedamos en casa?, preguntó sin volverse. Digamos que estás enfermo. Noura meneó la cabeza, aunque él no pudo verlo. El sol brillaba a través de la fina camisa de su marido, perfilando sus hombros encorvados. El rosario chasqueó en sus dedos. Más rápido, más rápido, más rápido, hasta que una cuenta se rompió y rodó por el suelo, rodando bajo la cómoda. Les esperaban en el Golden Olive a las 7 de la tarde. El día se alargó como la melaza, espeso, pegajoso, ineludible. Noura rebuscó en todo su armario y se decidió por un estricto vestido verde oscuro. Raúl se cambió 3 veces de camisa, encontrando cada vez algún defecto en la siguiente. A las 7 menos cuarto estaban en la puerta del restaurante. El olor picante de la carne salía por la ventana abierta de la cocina y hacía que Noura sintiera un cosquilleo en la espalda. Raúl le apretó la mano. No es demasiado tarde. La puerta se abrió de golpe. Rosario estaba en el umbral, con un vestido azul nuevo, el pelo peinado y un collar de perlas al cuello. «Llegáis tarde», se hizo a un lado, dejándoles pasar. La habitación estaba en penumbra, con solo 2 velas encendidas sobre una mesa cubierta con un mantel de ceremonia. Fernando ya estaba sentado allí, frotando su servilleta. Se levantó al verlos, pero se hundió bajo la pesada mirada de su mujer. «Siéntense», Rosario señaló los asientos. «Ahora serviré los aperitivos». Noura se sentó en una silla. Delante de ella había un plato con un intrincado monograma, un juego antiguo, una reliquia familiar. Raúl se acomodó a su lado, ajustándose el cuello de la camisa de vez en cuando. «¿Cómo va la escuela?», preguntó Fernando, evitando mirarlos a los ojos. «Bien». Noura enderezó la servilleta en su regazo. «Los niños». «Toma», volvió Rosario con un plato. «Es solo un aperitivo, pero la receta tiene más de 100 años. Mi bisabuela lo hacía para las fiestas familiares». Trozos de carne humeaban en los platos, empapados en una espesa salsa. Noura sintió que se le hacía un nudo en el estómago. «Mamá», empezó Raúl. «¿Qué pasa?». Rosario se desplomó en su silla. «No tiene un aspecto apetitoso. Llevo toda la mañana cocinando. Sabes que Noura no puede... ¿No puede o no quiere?». Rosario cogió el tenedor. «¿Qué más da?». Silencio. De la cocina solo llegaba el crepitar de las velas y el chisporroteo del aceite en una sartén. «Respeto tus tradiciones», Noura levantó los ojos hacia su suegra. «Pero hay cosas... ¿Tradiciones?». Rosario se rió. «¿Y mis tradiciones? ¿Las tradiciones de la familia a la que te uniste? ¿No significan nada?». «Sí que significan, pero mi fe...». «¡Fe!». La suegra clavó el tenedor en la carne con fuerza. «¿Sabes lo que pienso de tu fe? Es pura pose, una forma de mostrar lo especial que eres, separándote de nosotros». «Mamá, basta». Raúl puso la mano en el hombro de Nora. «Y tú cállate», replicó Rosario. «Ha criado a un hijo y no sabe ni dar la cara por su familia». «Rosario», surgió la voz de Fernando. «¿Y tú eres igual?». Miró alrededor de la mesa. «Bien, muy bien. Así que soy el único que tiene que defender nuestras tradiciones, nuestra herencia, lo que mi madre y su madre guardaron durante años». Nura se levantó. Le temblaban las piernas, pero su voz se mantuvo firme. «Gracias por la invitación, pero este no es mi sitio». «Siéntate». La voz de Rosario sonó con acero. «Siéntate y come lo que he preparado. Demuestra que realmente quieres formar parte de esta familia». «Nora, por favor». Raúl también se levantó. «Elige». Rosario cogió la bandeja de carne. «Aquí y ahora. O estás con nosotros, o...». El tintineo de la vajilla rota cortó el silencio. El plato resbaló de las manos de su suegra
y los trozos de la vajilla familiar se esparcieron por el suelo. El olor a salsa y especias picantes flotaba en el aire. Esa es la respuesta. Rosario miró los trozos. Demasiado para el legado. Nura dio un paso hacia la puerta. Detrás de ella oyó el crujido de una silla al ser empujada hacia atrás. Raúl. Si vas a por ella ahora. La voz de Rosario temblaba. Puede que no vuelvas. Los pasos se silenciaron. Nura no se volvió. Sabía lo que vería. Sabía que su marido estaba entre la mesa y la puerta, incapaz de tomar una decisión. Su respiración intermitente se oía en el silencio. Lo siento, dijo apenas audiblemente. Nura abrió la puerta y se adentró en la sofocante noche de verano. Detrás de ella había velas, trozos de porcelana, tradiciones rotas y el hombre al que amaba. En algún lugar del fondo del restaurante, un viejo reloj hacía tic-tac, contando el final de una historia y el principio de otra. Caminó por las calles desiertas de Tordesillas. Sus pasos resonaban en las antiguas murallas. En el bolso llevaba un billete sin fecha y en su memoria tintineaba la porcelana que se rompía en el suelo de piedra del Olivo de Oro. Durante 3 días, Raúl había pasado la noche en el restaurante. Nura lo sabía por el olor a cocina que permanecía en sus camisas cuando venía por la tarde a recoger ropa limpia. Se movía por el piso como una sombra, rápido, casi silencioso, procurando no entretenerse. Al cuarto día, encontró un sobre en la mesa de la cocina con dinero y una nota. Para gastos. La letra era irregular, como si la mano hubiera temblado. Nura metió el sobre en un cajón donde ya había un billete con la fecha abierta. María lo observaba todo desde la ventana. El viernes trajo claveles frescos y un termo de té de hierbas. «¿Sabes?», dijo colocando las flores en un jarrón. «Cuando murió mi Antonio, todo el pueblo hablaba. Decían que lo había vuelto loco, que no lo mantuve a salvo, que fui una mala esposa». Nura permaneció en silencio, observando cómo su vecina conjuraba las flores. Y entonces encontraron un nuevo tema para los cotilleos. Siempre lo hacen. En la escuela, Nura siguió dando clases. Los niños la miraban con extrañeza. Debían de haber oído la conversación en casa. El hijo pequeño del panadero dejó de saludarla. La hija del carnicero se había cambiado de clase. Por las tardes se sentaba junto a la ventana, mirando el letrero luminoso del Olivo de Oro. Allí, tras las ventanas iluminadas, Raúl ayudaba a su madre en la cocina, como había hecho de niño, como había hecho antes de conocerla. A veces, la alta figura de Rosario resplandecía en la ventana, como si se hubiera acercado a propósito, sabiendo que su nuera la observaba. El domingo Nura fue al mercado. A la entrada se encontró con Fernando, que estaba comprando verduras para el restaurante. Su suegro dio un respingo, como si quisiera volverse, pero se quedó. «¿Cómo estás?», preguntó mirando los tomates con exagerada atención. «Bien. Raúl, está...». Fernando titubeó. «Está muy preocupado». «Lo sé. Rosario también». Levantó por fin la vista. «Es que no sabe cómo...». «No lo hagas». Nura negó con la cabeza. «Por favor». Fernando asintió y retrocedió hasta otro mostrador. Un momento después fue engullido por la multitud, pero Nura se quedó agarrada a la cesta vacía durante mucho tiempo. Al anochecer llamaron a la puerta. El padre Nicolás estaba en el umbral, canoso, con una sotana raída. «¿Puedo pasar?». Nura le hizo pasar. El sacerdote se sentó en una silla y se secó la frente con un pañuelo. «Hoy hace calor», dijo. «Un agosto sofocante». Le puso un vaso de agua delante. El padre Nicolás le dio un sorbo, mirando alrededor de la cocina. «Rosario se ha confesado hoy», dijo al fin. «No quiero oírlo». «Por supuesto», asintió. «Por supuesto. Es que, ya sabes, yo bauticé a Raúl, casé a sus padres, hice el funeral de su abuelo. Conozco a esta familia desde hace años». Nura guardó silencio. Fuera de la ventana, el sol se ocultaba lentamente, coloreando las paredes de naranja. «Rosario no siempre fue así». El cura hizo girar el vaso vacío entre sus manos. «Cuando Fernando se fue, algo se rompió en ella. Construyó un muro, una fortaleza de sus propias tradiciones, sus propias reglas. Y ahora tiene miedo». «¿Miedo de qué?». «Al cambio, a cualquier cosa nueva, cualquier cosa que pueda destruir su fortaleza». «¿Y yo? ¿Tú?». El padre Nicolás sonrió tristemente. «Eres como un espejo, Nura.
mostrándole lo que no quiere ver, que el mundo está cambiando, que no puedes esconderte detrás de viejas recetas y costumbres para siempre. Se levantó, se tiró de la sotana. ¿Sabes lo que es irónico? Tú y ella sois muy parecidos. Ambos mantenéis vuestras creencias, ambas dispuestas a hacer cualquier cosa por su fe. Solo que vuestras fes son diferentes. Noura le acompañó hasta la puerta. Ya en el umbral, el sacerdote se dio la vuelta. Él te ama. Raúl, te quiere de verdad. Lo sé. Se tapó los ojos. Por eso duele aún más. Había llovido durante la noche. Las gotas tamborileaban en los aleros, goteaban por las ventanas, difuminando las luces de la ciudad. Nora se quedó despierta, escuchando el sonido del agua y el vacío de la casa. En noches así, Raúl y ella solían contar los segundos que transcurrían entre el relámpago y el trueno. Él la estrechaba entre sus brazos y le susurraba historias de su infancia, y ella le hablaba de su pueblo y de las tradiciones de su familia. Ahora los truenos retumbaban solos, y no había nadie para contar los segundos. Hacia la mañana dejó de llover. Sobre la mesa de la cocina había un jarrón de claveles marchitos. En un cajón había un sobre de dinero sin abrir. En el armario colgaba la camisa de Raúl, la última que no había recogido. Y en un rincón de la habitación había una cuenta de rosario que había rodado bajo la cómoda, pequeña y redonda, como una lágrima congelada. El lunes por la mañana, Noura encontró una nota en la puerta del colegio. Cerrado temporalmente. Se suspenden las clases. Reconoció inmediatamente la caligrafía del director. Letras afiladas, ligeramente inclinadas hacia la izquierda. Una señora de la limpieza pasó por delante, desviando desafiante la mirada. «El señor Gómez me ha pedido que le diga», murmuró finalmente, «que se le avisará cuando se reanuden las clases». A la hora de comer, todo el pueblo sabía que el profesor de lengua extranjera había sido suspendido. En la panadería, Noura oyó cuchichear a dos mujeres. Dicen que se negó a cocinar para su suegra. ¿Qué hay que cocinar? Es rara. Los niños no necesitan profesores así. Por la noche llegó una carta del director, una notificación formal de suspensión, debido a las quejas de los padres. Nura dobló la carta en 4 y la escondió en un cajón con un sobre con dinero sin abrir. Al día siguiente, la casera la llamó para informarle de la subida de tasas. «No es nada personal», dijo. «Son los tiempos que corren». María miraba desde la ventana. Por la noche volvió a venir, esta vez con una tarta. «¿Sabes lo que dice Rosario?» María cortó la tarta con cuidado. «Que intentaste poner a Raúl en contra de la familia, que lo empezaste a propósito, todo este escándalo de la comida». Noura observó a su vecina mientras colocaba las tazas y las servilletas, como si se tratara de una merienda normal y no de otro golpe del destino. «Y la gente cree», se sentó María enfrente. «Les conviene creerlo. Aquí todo el mundo conoce a Rosario, es suya. ¿Y tú? Y yo soy una intrusa». «Sí. ¿Y sabes qué es lo peor? No es que quieran hacerte daño. Es que es más fácil apegarse a los tuyos, confiar en lo conocido». Llamaron a la puerta. El cartero traía una carta certificada del colegio. El director anunciaba la cancelación definitiva del contrato. Al final decía, considerando las circunstancias. Noura puso la carta sobre la mesa. María extendió la mano, pero no la leyó. Estaba suficientemente clara. «Rosario vino ayer a mi tienda», dijo, apartando un pastel sin tocar. «Me dio a entender que podría ayudarme con el alquiler. Tiene contactos, ya sabes». «¿Y tú qué?» «Dijo que podía arreglármela sola, pero los demás están de acuerdo. Es un pueblo pequeño, todos dependen unos de otros». Por la noche, Noura tenía dolor de cabeza. Salió a dar un paseo, pero enseguida se arrepintió. La gente en la calle apartaba la mirada, cruzaba al otro lado. Un grupo de mujeres se reunió a la entrada del Golden Olive, en silencio mientras ella se acercaba, lanzándole miradas pesadas. Fuera de la iglesia, se topó con Raúl. Era delgado y demacrado, con sombras bajo los ojos. Al verla, se detuvo y abrió la boca como si quisiera decir algo. «No». Noura negó con la cabeza. «No, no lo hagas». Él asintió y retrocedió contra la pared, dejándola pasar. El dobladillo de su camisa estaba manchado de harina, así que volvía a ayudar a su madre en la cocina.
Había otra carta esperando en casa de la casera. Un breve aviso de que el contrato de alquiler se cancelaría en un mes. Una nota al pie. Entiéndelo, son negocios. Noura se hundió lentamente en una silla. La luz estaba encendida en la ventana de enfrente. María estaba despierta, esperando. El té se enfriaba en la mesa. El pastel sin tocar se había secado bajo la toalla. De un cajón entreabierto asomaba la esquina de un billete con la fecha abierta. El timbre de la puerta la sorprendió. Una mujer, una de las clientas habituales de Golden Olive, estaba en el umbral. «Disculpe el retraso», se frotó el bolso con nerviosismo. «Vengo por las clases extra de mi hija. Hemos hecho arreglos». «Sí, lo recuerdo». «Verá». La mujer no levantó la vista. «Decidimos, en fin, encontramos otro profesor». «Ya veo». «No pienses nada de eso. Es solo que...» Finalmente miró a Nura. «Lo entiendes, ¿verdad? Es un pueblo pequeño». Cuando la puerta se cerró tras la mujer, Noura se acercó a la ventana. Las ventanas del restaurante de enfrente estaban iluminadas. La gente de la noche se había reunido allí, como de costumbre. A través del cristal pudo ver a Rosario caminando entre las mesas, sonriendo a los clientes habituales. Los clientes la miraban con admiración. La guardiana de la tradición, el alma del pueblo. Un reloj sonó en la oscuridad de la cocina. Noura miró las brillantes ventanas del restaurante y pensó en lo fácil que era arruinar la vida de alguien sin mancharse las manos. Todo lo que se necesita son unas pocas palabras lanzadas en medio. Basta una mirada de desaprobación. Y la ciudad, una ciudad pequeña, estirada y cerrada, hará el resto. Y en algún lugar, a espaldas de la aceituna de oro, su marido estaba extendiendo la masa, espolvoreándola con harina, igual que cuando ella era una niña, igual que antes de conocerla, igual que si los últimos 3 años nunca hubieran ocurrido. El padre Nicolás la encontró en la puerta de la iglesia por la mañana temprano. Noura se sentó en los escalones de piedra, observando cómo los primeros rayos de sol pintaban de rosa las paredes de las casas. «Ven», le dijo el sacerdote en lugar de saludarla, «quiero enseñarte algo». La condujo por una puerta lateral, pasando junto a los bancos vacíos, hasta una pequeña habitación detrás del altar. Olía a polvo y papel viejo. En las paredes había estanterías con libros y carpetas. «Registros eclesiásticos», explicó el padre Nicolás pasando el dedo por los lomos. «Toda la historia del pueblo, bautizos, bodas, entierros. Aquí», sacó un destartalado cuaderno encuadernado en cuero. Año 1982. El mes anterior a la muerte del viejo García, el abuelo de tu marido. Noura cogió el cuaderno con cuidado. Las páginas estaban amarillentas por el paso del tiempo, la tinta descolorida en algunas partes. «Léelo», señaló el sacerdote la entrada. 21 de agosto, confesión de Rosario García. Siguiente. Habla de su pecado, sobre no poder aceptar la elección de su padre, que trajo una nueva esposa a la casa. ¿Una nueva esposa? ¿Después de la muerte de su madre? Continúa. Una mujer de fuera de la ciudad, diferente fe. Dice que no se sentará en la misma mesa con ella, que prefiere morir de hambre antes que aceptar su cocina. Noura levantó los ojos hacia el sacerdote. El hombre asintió. La historia se repite, ¿verdad? Solo que ahora Rosario no es una hija, sino una madre, y te está haciendo a ti lo que una vez le hicieron a su madrastra. ¿Qué pasó entonces? El viejo García murió un mes después, de corazón. Rosario culpó de todo a la nueva esposa. Dijo que su padre había muerto de pena, que ella lo había envenenado. Ella no pudo soportarlo y se fue. Y Rosario se quedó, con el restaurante, con el recuerdo, con la culpa. Cogió el cuaderno y lo volvió a dejar en el suelo. ¿Sabes qué es lo peor? Que no se acuerda, o no quiere recordar. Lo encerró todo en lo más profundo, construyó su vida de nuevo, y ahora está repitiendo el mismo ciclo. Se oían voces al otro lado de la ventana. La ciudad se estaba despertando. La luz multicolor entraba por las vidrieras, coloreando el aire polvoriento. ¿Por qué me has contado esto? Porque tienes que saberlo, y porque... vaciló. Porque también es culpa mía. En aquel entonces, hace 40 años, me callé. Vi cómo envenenaban a un hombre y me callé. No quiero volver a cometer ese error. Llamaron a la puerta. Una señora de la limpieza estaba en el umbral. Disculpe, padre. Ay, la señora García está aquí. Dice que es urgente. El padre Nicolás suspiró. Vaya por la puerta lateral.
Yo la retendré. Noura salió al aire de la mañana. Los pasos de Rosario resonaban detrás de ella, firmes y seguros. Dio la vuelta a la iglesia y casi chocó con Fernando. Su suegro estaba contra la pared, frotándose el sombrero. «Sabía que te encontraría aquí», dijo mirándose los pies. «Tenemos que hablar». Caminaron por la calle desierta. Fernando permanecía en silencio, solo de vez en cuando suspiraba pesadamente. «Soy un cobarde», dijo al fin. «Toda mi vida un cobarde. Entonces huí a Madrid porque tenía miedo. Volví, también por miedo, y ahora guardo silencio porque... ¿Miedo? Sí, pero no es solo eso. Verás, Rosario, es una persona rota. Cuando su padre murió, algo se rompió en ella. Ella construyó un muro, de recetas, tradiciones, reglas. Es su defensa. ¿Y tú? ¿Estoy derribando ese muro? Con tu mera existencia, sonrió sin malicia. Solo por el hecho de que eres diferente, que no te rindes, que no tienes miedo de ser tú misma. Llegaron a la plaza. El pueblo cobraba vida, las tiendas abrían, las mujeres llevaban cestas al mercado, los conserjes barrían las calles. Ayer hablé con Raúl, dijo Fernando. Está muy triste. Lo sé, él te quiere, y su madre le quiere a él, dividido entre los dos. ¿Y tú? Preguntó Nura de repente. ¿Tú también estás desgarrada? Fernando guardó silencio largo rato, mirando la ciudad despierta. ¿Sabes qué es lo peor de la cobardía?, dijo finalmente. Que se convierte en un hábito. Cada día encuentras una nueva excusa para tu silencio. Y al final empiezas a creértelas tú mismo. Desde la iglesia llegaba el tañido de las campanas. Rosario salió al porche, erguida, orgullosa, con un vestido negro. Al verlos, se quedó inmóvil. «¡Fernando!», gritó. «¿A dónde vas? Estoy ocupada en el restaurante». El suegro se estremeció. Se palmeó el sombrero. «Lo siento», susurró, y se apresuró a ir con su mujer. Noura los vio irse, la mujer alta y recta, y el hombre encorvado casi corriendo tras ella. La historia se repetía. Un círculo que se cerraba después de 40 años. En su bolsillo estaba la llave del piso, que tendría que dejar dentro de un mes. En su bolso, la carta de despido. Y en su memoria, las páginas amarillentas de un libro de iglesia, almacenando el dolor ajeno, que se había convertido en su dolor. La ciudad se despertaba, indiferente a los dramas ajenos. Los comerciantes abrían sus tiendas, las mujeres se apresuraban al mercado, los conserjes barrían las calles, y por encima de todo se alzaba el Olivo de Oro, una fortaleza construida a base de miedo y dolor que se había convertido en una prisión para su dueña. El miércoles por la noche estalló una tormenta. Noura se despertó con el ruido de los truenos y se sentó en la cama, escuchando el sonido de la lluvia. Los relámpagos bailaban al otro lado de la ventana, y la sombra del viejo olivo, el que daba nombre al restaurante, temblaba en la pared. El reloj dio las 3. Era la hora a la que Raúl solía volver del trabajo, cansado y perfumado de especias, pero siempre besándola en la sien antes de acostarse. Ahora su almohada estaba vacía por segunda semana. Un repentino golpe en la puerta la hizo estremecerse. Raúl estaba en el umbral, empapado, con la cara contorsionada. ¿Puedo pasar? Noura se apartó en silencio. El agua goteaba de su ropa, formando charcos en el suelo. Entró en la cocina y se detuvo ante la mesa donde aún estaba el jarrón de claveles marchitos. «No puedo más». Las palabras salieron en un ronco susurro. «No puedo hacer esto. Nadie te sujeta». Nura permaneció de pie en el umbral de la puerta. «Tú lo elegiste». «¿Elegiste?». Se giró bruscamente. «¿Hubo elección?». «Madre, no está nada bien. Encerrada en un restaurante, apenas duerme. Cocina y cocina y cocina, incluso por la noche. Dice que es para los invitados, pero casi no hay, y ella cocina». El trueno retumbó de nuevo. Los relámpagos iluminaron su rostro, demacrado, con los ojos hundidos. «Hoy se ha quemado la mano», continuó en voz más baja. «Se ha volcado una cacerola encima. Se negó a ir al hospital. Dijo que tenía que cocinar. Debe mantener las tradiciones, o todo se vendría abajo». «Raúl». «No, escucha». Se agarró al respaldo de su silla. «Hablé con el padre Nicolás. Me contó sobre mi abuelo,
sobre esa mujer. ¿Y sabes de qué me he dado cuenta? Estamos todos encerrados, todos nosotros. Madre en su restaurante, padre en su silencio, yo en medio. El círculo se ha cerrado. Se hundió en una silla, escondiendo la cara entre las palmas de las manos. Le caía agua del pelo y tenía la camisa empapada. Y ahora estos rumores, continuó ensordecedor. Sobre la escuela, sobre el piso. Intenté hablar con mi madre. ¿Sabes lo que me dijo? Así es como tiene que ser, que sienta lo que yo sentí. ¿Te lo puedes creer? Ni siquiera lo oculta. Nora se acercó a la ventana. El cristal los reflejaba a ambos, congelados, extraños el uno para el otro. ¿Qué has dicho?, preguntó ella. Nada, levantó la cabeza. Nada, como siempre, igual que tu padre, ¿eh? Aprendió a guardar silencio. Solo que puedo verla destruyéndose a sí misma, destruyéndonos a todos. ¿Qué quieres que haga? No lo sé. Se levantó de un salto. No lo sé, tal vez, quizás si intentaras hacer concesiones. ¿Hacer concesiones? Nura se dio la vuelta lentamente. ¿De qué estás hablando? ¿De traicionar tu fe? ¿Tus principios? ¿De volverte cómoda, obediente, como tu madre quiere que seas? No, eso no es lo que... Eso es exactamente lo que es. Sonó su voz. No has venido en mitad de la noche a buscar apoyo. Has venido a pedirme que me rinda, porque será más fácil, para ti, para tu madre, para todos. Nora, ¿sabes qué es lo peor? Se acercó a la mesa, cogiendo una flor marchita. Ni siquiera te das cuenta de lo que pides. Para ti la fe es algo lejano, abstracto, algo que sacrificar para tener tranquilidad. Para mí soy yo, mi esencia. Los pétalos se deshicieron bajo sus dedos, cayendo al suelo mojado. Tu madre lo entiende, continuó en voz más baja. Por eso lo aprieta aquí. Ella sabe romper a un hombre en lo esencial, y él está roto por todas partes. Solo quiero... ¿Paz? Nora sonrió con amargura. ¿Paz? ¿Que las cosas vuelvan a ser como antes? No será como antes, Raúl, nunca lo será. Dio un paso hacia ella y le tendió la mano. Te quiero. Lo sé, se apartó ella. Pero no es suficiente. El amor sin respeto no es amor. Es costumbre. Al otro lado de la ventana, los truenos volvieron a retumbar. Los relámpagos iluminaron la cocina, convirtiéndolo todo por un momento en una instantánea en blanco y negro. Figuras congeladas, una silla volcada, pétalos desmoronándose en el suelo. «Vete», dijo Nura en voz baja. «¿Qué? Vete. Vuelve con tu madre. Cocina con ella por la noche, mantén las tradiciones, calla como tu padre. Solo déjame en paz. Deja de interponerte entre nosotros. Tú no entiendes». «No, tú eres el que no entiende». Abrió un cajón del escritorio, sacando un sobre con dinero. «Cógelo. No necesito que me mantengas. Y dile a tu madre que deje de acosarme. Me iré sola, como aquella mujer hace 40 años». Raúl se quedó mirando el sobre sin moverse. «¿Cuándo?», preguntó por fin. «Pronto, en cuanto tenga el colegio y el piso resuelto». «¿Ya está? ¿Solo eso? ¿Solo?», negó con la cabeza. «No, Raúl, no es sencillo, pero lo justo». Cogió el sobre despacio, se lo metió en el bolsillo mojado de la camisa. Se quedó de pie un minuto más, mirando las flores que se desmoronaban, y luego se volvió hacia la puerta. «Sabes», dijo en el umbral, «realmente creí que podía hacerlo bien, que el amor es más fuerte que los prejuicios». «El amor lo es», dijo Nura. «El miedo, no». La puerta se cerró. Sus pasos se silenciaron en la escalera, disueltos en el sonido de la lluvia. Nura se hundió en el suelo, recogiendo los pétalos esparcidos. Cada uno era como un trozo de su pasado común, igual de marchito, sin vida, innecesario. La tormenta fue amainando poco a poco. El amanecer brilló en la ventana, gris y húmedo. En algún lugar a lo lejos sonaban las campanas. El padre Nicolás empezaba su jornada. O tal vez Rosario estaba despierta en su restaurante, preparando platos que nadie quería. Nura se levantó, fue a su cómoda y sacó su billete. Se sentó a la mesa y lo desplegó por primera vez en mucho tiempo, leyendo la fecha impresa. Había llegado el momento de elegir su camino, por difícil que fuera. Fernando apareció en la puerta el viernes por la tarde. En sus manos sostenía una vieja caja atada con cordel. Detrás de él se ponía el sol,
pintando las calles de Tordesillas del color del oro viejo. «Rosario está en el hospital», dijo en lugar de un saludo. «La quemadura era más grave de lo que pensábamos. Los médicos insistieron en la hospitalización». Nora le dejó entrar en la casa en silencio. Fernando se dirigió a la cocina, puso la caja sobre la mesa, jugueteó con los nudos durante largo rato, como retrasando el momento de la conversación. ¿Sabes lo que dijo antes de que se la llevaran? Logró por fin hacer el nudo. Que tenía que volver para el turno de tarde, que todo se vendría abajo sin ella. ¿Te lo imaginas? Con las manos quemadas, medio despierto por el dolor, y todo por el restaurante. Abrió la caja. Dentro había viejas fotografías, cartas, algunos documentos. Encima había un cuaderno de cuero desgastado. «Este es el diario de mi madre». Fernando cogió el cuaderno con cuidado. «Murió cuando yo tenía 15 años. Un año después, mi padre se volvió a casar, con la mujer de la que te habló el padre Nicolás». Abrió el diario, hojeó algunas páginas. ¿Sabes por qué Rosario odiaba tanto a su madrastra? No por su fe, no, por esto. Sacó una hoja cuádruplemente doblada. La receta real de esas costillas, la que supuestamente se había transmitido en su familia durante generaciones. Nora miró incomprensiblemente el papel amarillento. «A la madrastra se le ocurrió la receta», dijo Fernando en voz baja. «Era cocinera en un bonito restaurante de Madrid. Cuando vino aquí, vio que las cosas no iban bien en el Olivo de Oro, así que decidió ayudar. Creó un nuevo menú, ideó especialidades, incluidas estas costillas». Sonrió con amargura. Rosario estaba empezando en el restaurante en ese momento, orgullosa de la tradición familiar, de la historia. Y llega una mujer extraña y le demuestra que todas sus recetas antiguas son basura, que se puede cocinar mejor, más interesante. Al otro lado de la ventana anochecía. En la casa de enfrente, María había encendido la luz. Se vislumbraba detrás de la cortina, probablemente esperando otra visita. «Recuerdo aquella tarde», continuó Fernando, hojeando las fotografías. «La primera vez que la madrastra cocinó aquellas costillas. Los visitantes estaban extasiados. Pedían la receta, volvían una y otra vez. Y Rosario se quedó en un rincón de la cocina mirando, solo miraba. Sacó una instantánea, una mujer joven y guapa junto a los fogones, con el delantal puesto y el hornillo en la mano. Al día siguiente le dijo a su padre que no comería la comida de un extraño, que era una traición cambiar las viejas recetas por otras nuevas, que la madrastra estaba destruyendo las tradiciones de su familia. ¿Y su padre? Intentó reconciliarlos. Dijo que las tradiciones se pueden conservar y desarrollar al mismo tiempo, que nuevo no significa necesariamente peor. Fernando cerró la caja, pasó la mano por la desgastada tapa. ¿Sabes qué es lo peor? Cuando mi madrastra se fue, Rosario se apropió de su receta. La declaró un antiguo tesoro familiar. Construyó toda una leyenda a su alrededor, sobre su bisabuela, sobre las generaciones. Y probablemente ella misma se creyó la historia. Levantó los ojos hacia Nora. ¿Lo ves ahora? ¿Por qué insiste tanto en que pruebes estas costillas en concreto? ¿Por qué está haciendo tanto drama de ello? No es solo un plato. Es la base de sus mentiras. Si dices que no, todo será en vano. Todos esos años de fingimiento, historias inventadas, mintiéndose a sí misma. ¿Lo sabe Raúl? No. Fernando negó con la cabeza. No lo sabe nadie, solo yo. Y he guardado silencio todos estos años. Primero por miedo, luego por costumbre. Se levantó y cruzó la cocina. Se detuvo junto a la ventana, mirando las oscuras ventanas del Golden Olive. Cuando apareciste, supe de inmediato que iba a suceder de nuevo. La misma historia, el mismo miedo, el mismo odio al extraño. ¿Pero sabe de qué me he dado cuenta hoy al ver sus manos quemadas? Lo peor no es el odio a los demás. Lo que más miedo da es el odio a uno mismo. ¿Qué quieres decir? Rosario se odia a sí misma, se dio la vuelta. Por ser débil, por mentir, por no mantener las verdaderas tradiciones. Y descarga ese odio en los demás. En ti, especialmente, porque eres tan alienígena como esa mujer, pero eres fuerte, no te doblegas, no te traicionas. Llamaron a la puerta. María se paró en el umbral. Disculpe, está Raúl fuera del restaurante. Parece borracho, está gritando algo.
Fernando cogió su sombrero. Tengo que irme. Espera. Noura sacó un billete del cajón. Dale esto a Raúl. Dile que me voy mañana por la mañana. Cogió el billete, lo hizo girar entre sus manos. ¿Sabes? Yo amaba a esa mujer, ¿no? Mi madrastra. Era amable, inteligente. Podría haber sido una madre de verdad, pero no dije nada. Vi cómo Rosario la sacaba de casa y no dije ni una palabra. Y cuando se fue, también me callé. Vi a Rosario apropiándose de sus recetas, inventándose historias, y aún así me callé. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Porque estoy cansado. Se puso el sombrero. Cansado de ser un cobarde. Cansado de ver cómo se repite la historia. Cansado de callar. El grito de Raúl llegó desde la calle. Fernando arrugó la nariz. Ahora él también callará. Durante años, durante décadas, hasta que el silencio se convierta en un hábito, en parte de él, como el mío. Se dirigió a la puerta, pero se dio la vuelta en el umbral. ¿Sabes lo que he aprendido con los años? El silencio no cura el dolor, solo lo hace más profundo, como una astilla, y un día esa astilla empieza a supurar. Noura le vio bajar las escaleras, encorvado, envejecido. Sobre la mesa había una caja de viejas fotografías, un diario, una auténtica receta de costillas, una historia que se repetía una y otra vez como un disco rayado. ¿Llamamos a la policía?, preguntó María, aún de pie en la puerta. No lo hagas, Nura negó con la cabeza. Es su última noche. Déjalos. Se acercó a la ventana. Abajo, en la puerta del Golden Olive, Raúl agitaba los brazos y gritaba algo en la oscuridad. Fernando trató de apartarle, pero él se abalanzó sobre él. Los transeúntes se detuvieron y sacudieron la cabeza. En algún lugar de la habitación del hospital, Rosario yacía con las manos quemadas, atrapada en la fortaleza de sus mentiras. En un cajón del escritorio yacía el billete que mañana llevaría a Noura lejos de esta ciudad. Y una vieja caja contenía la historia de cómo las mentiras pueden llegar a ser más fuertes que la verdad, y el silencio más fuerte que un grito. Noura cerró la ventana, acallando los gritos de Raúl. Sentada a la mesa, abrió el diario de la difunta madre de Fernando. Las páginas amarillentas estaban repletas de líneas descoloridas, pruebas de otra vida, de otro dolor que había dado comienzo a esta historia. Al otro lado de la ventana, otro día se consumía en Tordesillas, un pueblo donde la tradición era más importante que la verdad y el silencio más valioso que el amor. El pasillo del hospital olía a medicina y a vejez. Noura estaba sentada en una silla de plástico, agarrada a una desgastada caja de diario. El sol de la mañana entraba por las ventanas, pintando el suelo de cuadros brillantes. La enfermera pasó y sacudió la cabeza. No quiere ver a nadie. Incluso ha echado a su hijo. Esperaré, respondió Nura en voz baja. El tiempo pasaba lentamente. Fuera de la ventana del jardín del hospital, el jardinero podaba los arbustos, tarareando algo para sí mismo. En el pasillo corrían médicos, camillas y visitantes. Algunos lloraban detrás de la puerta blanca, otros reían en el piso de arriba. A mediodía apareció el padre Nicolás, con una sotana raída y una Biblia maltrecha bajo el brazo. «Sabía que te encontraría aquí», me dijo, sentándose a mi lado. Fernando me lo contó, lo del diario, lo de la receta, de todo. ¿Lo sabías? ¿Por aquel entonces, hace 40 años? Lo suponía, puso la Biblia sobre su regazo. Pero, como todo el mundo, optó por callarse. Sabes, a veces el peor pecado no es mentir. El peor pecado es el silencio cobarde de los que conocen la verdad. Fuera de la puerta de la sala cayó algo, hecho añicos. La enfermera se apresuró a entrar, pero volvió a salir un momento después. Está furiosa. Exige que la dejen ir al restaurante. Dice que tiene que cocinar. El padre Nicolás sacudió la cabeza. Toda su vida se ha escondido en esa cocina, de sí misma, de la verdad, del mundo. ¿Y yo? Y usted le recordó a esa mujer, de su propia debilidad, de las mentiras que ha vivido durante tantos años. Algo volvió a romperse en la cámara. La voz de Rosario, distorsionada por el dolor y la rabia, exigía llamar a su hijo. «Es la hora», se levantó Nura. «¿Estás segura?» «No, pero no habrá otra oportunidad». Abrió la puerta de un empujón. Rosario estaba sentada en la cama, pálida,
con las manos vendadas y una camisa de hospital que se le había caído a un lado. En el suelo había trozos de cristal y pastillas esparcidas. ¿Tú? La suegra hizo una mueca. ¿A qué has venido? ¿Para regodearte? No, para hablar. No tenemos nada de qué hablar. Nora puso la caja en la mesilla de noche. Fernando me la pasó. Dijo que debías refrescar la memoria. Rosario se quedó mirando la caja como si fuera a morderla. Le caían gotas de sudor por la frente y tenía los dedos vendados apretados. Guárdala, dijo con voz ronca. Guárdala ya. No lo haré. Nura se sentó en una silla junto a la cama. ¿Sabes de qué me he dado cuenta? Todo este tiempo no se trataba de la comida, ni las tradiciones, ni siquiera se trataba de la fe, se trataba del miedo. ¿No entiendes nada? Sí, entiendo. Ahora lo entiendo. No tienes miedo de mí, tienes miedo de ti mismo, de tus mentiras, de tu debilidad, de que un día la verdad salga a la luz. Rosario se crispó como si la hubieran abofeteado. ¿De qué estás hablando? ¿Qué verdad? Nora abrió la caja, sacando una vieja fotografía. Aquí está. La mujer a la que se le ocurrió la receta de las costillas. La que podría haber hecho mejor la aceituna de oro. A quien echaste de la ciudad y luego te apropiaste de sus recetas. Cállate. Y luego construiste toda tu vida sobre esa mentira. Inventaron una historia sobre tradiciones familiares, sobre generaciones, e hicieron que todos creyeran en ese cuento de hadas, incluso su hijo. He dicho que te calles. ¿Por qué? ¿Porque la verdad duele más que las mentiras? Nora puso la fotografía sobre la mesa. ¿Sabes qué es lo peor? Que me estás haciendo lo que le hiciste a ella, porque soy como un espejo, mostrándote a la antigua yo, la joven que no tenía miedo de ser ella misma. Rosario se volvió hacia la ventana. El sol le daba de lleno en la cara, revelando las profundas arrugas cerca de los ojos, los mechones grises de su pelo revuelto. Vete, dijo con voz apagada. No sabes nada. No sabes lo que se siente cuando llega un extraño y te demuestra que todo aquello en lo que creías carece de valor. Cuando tus tradiciones, tu vida, resultan ser ¿mentiras? Irrelevantes. Se dio la vuelta bruscamente. Ella vino con sus recetas, sus ideas, y de repente todo el mundo olvidó cómo cocinaba mi madre, cómo me enseñó mi abuela. Todo era innecesario, obsoleto. Una enfermera se asomó a la habitación, pero el padre Nicolás negó con la cabeza. Espera. ¿Y? Preguntó Nora en voz baja. ¿Es una excusa para arruinar la vida de otra persona? ¿Para apropiarte del trabajo de otro? ¿Para construir tu vida sobre una mentira? Estaba protegiendo a mi familia. No, protegías tu orgullo, tu miedo al cambio, y ahora estás haciendo lo mismo conmigo. Rosario bajó la cabeza. Las vendas de sus brazos empezaron a teñirse de rosa. Las heridas se habían abierto. Me voy, Nora se levantó. Para siempre, como aquella mujer hace 40 años. Pero antes de irme quiero decirte esto. No te guardo rencor, porque ya te has castigado a ti misma. Años de mentiras, miedo, odio. Puso un viejo diario sobre la mesa. Esto es para ti, léelo. Quizá te des cuenta de algo sobre ti mismo, de que tu hijo repite las costumbres de su padre, de las tradiciones que supuestamente defiendes. En la puerta se dio la vuelta. ¿Sabes qué es lo más triste? Podrías haber admitido la verdad, decir que esa mujer ayudó al restaurante, enriqueció vuestras tradiciones, que es posible combinar lo viejo y lo nuevo, que el cambio no significa necesariamente pérdida. Es demasiado tarde, susurró Rosario. Demasiado tarde. Para Raúl y para mí, sí, pero para ti, quizá aún no. Nora salió al pasillo. El padre Nicolás se levantó de su silla. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Ella miró por la ventana donde el jardinero seguía podando los arbustos, tarareando su canción. Ahora me voy, y que ellos decidan qué hacer con su verdad. Raúl apareció en el otro extremo del pasillo, despeinado, con los ojos rojos. La vio y se quedó inmóvil. «No lo hagas», Nora negó con la cabeza. «No, no lo hagas». Caminó hacia la salida. Detrás de ella se oyeron pasos rápidos. Él la estaba alcanzando. «¡Nora! No, Raúl! Se acabó. Ya no seré parte de esta mentira». «¿Qué mentira? ¿Qué quieres decir?» Ella hizo una pausa. «Pregúntale a tu madre, si tienes el valor de oír la verdad». El jardín del hospital la recibió con el olor de la hierba recién cortada y el zumbido de las abejas.
En algún lugar del piso de arriba, en una habitación con vistas a las montañas, Rosario miraba una vieja fotografía de una mujer en el fogón. Raúl estaba en el pasillo, indeciso ante la idea de entrar en la habitación de su madre. El padre Nicolás recitaba una oración de absolución, no solo por las mentiras, sino también por el silencio cobarde de quienes las encubrieron. Noura caminaba por la calle bañada por el sol, y el camino que tenía por delante era duro, solitario, pero honesto, como aquel por el que otra mujer se había marchado 40 años atrás, dejando atrás una receta de costillas y una historia de cómo las mentiras pueden ser más fuertes que la verdad y el miedo más fuerte que el amor. El tren salió a las 6 de la mañana. Noura estaba en el andén con su única maleta, mirando el reloj que había sobre la entrada de la estación. Faltaban 10 minutos para la salida. La ciudad seguía dormida. Solo el panadero abría su tienda al otro lado de la calle, y un gato callejero se aseaba junto a la farola. Por el este, el cielo empezaba a clarear. Otro día caluroso prometía caldear las calles de Tordesillas. Nora se dio la vuelta. María cruzaba a toda prisa el andén, apretando contra su pecho una bolsa de papel. «Toma», su vecina le tendió la bolsa. «Para el camino, y esto…» sacó un sobre. «Tu último sueldo del colegio. El director te la entregó anoche». «Gracias». Se quedaron en silencio. En algún lugar a lo lejos se acercaba el ruido de un tren. «¿Sabes?», dijo por fin María. A Rosario le dieron el alta ayer. Se encerró en un restaurante. Y por la noche, anoche hubo un incendio allí. Nora se estremeció. «¿Qué?». «Uno pequeño. Dicen que intentaba cocinar a pesar de tener las manos quemadas. Se le cayó una sartén. Raúl consiguió apagarla a tiempo, pero…» «¿Pero?». La cocina se quemó por completo. Todas las recetas, todos los registros, todo. El tren se veía a lo lejos, un punto negro que se volvía borroso. ¿Y Rosario? En el restaurante, sentada en la cocina quemada mirando por la ventana. No habla con nadie, ni siquiera con Raúl. El tren se arrastró hasta el andén, exhalando una nube de vapor. Las puertas se abrieron con un silbido silencioso. «Adiós», la abrazó María. «Cuídate». Nura subió al vagón y se sentó junto a la ventanilla. El andén retrocedió lentamente. Lo último que vio fue la figura de Raúl, de pie al final del andén, sin intentar coger el tren ni gritar nada tras ella. Atrás quedaba la ciudad, con sus secretos, sus mentiras, sus recetas quemadas y sus corazones rotos. El diario de la madre de Fernando estaba en su bolso. Se lo había llevado del hospital cuando quedó claro que Rosario no lo leería. En la última página del diario había una anotación en tinta descolorida. Las tradiciones solo viven cuando respiran, cuando abrazan lo nuevo sin perder lo viejo, cuando sirven a la vida, no a la muerte, cuando unen, no dividen. De lo contrario, se convierten en cadenas que te hunden. Al otro lado de la ventana flotaban los campos, empapados por el sol del amanecer. En algún lugar, en el pueblo que quedaba atrás, Rosario estaba sentada en la cocina quemada, mirando las paredes ennegrecidas. Raúl estaría cerca, sin saber qué decir. Y Fernando. Fernando seguía callado, como había estado callado todos estos años. Noura sacó el desayuno del bolso de María. Debajo de la servilleta había una nota. A veces irse no es perder, a veces es la única manera de seguir siendo uno mismo. El tren cogió velocidad, llevándola cada vez más lejos de la ciudad, donde el amor era más débil que el miedo y las mentiras más fuertes que la verdad, donde las recetas ajenas, las tradiciones robadas y las esperanzas incumplidas permanecían enterradas en la cocina quemada del Golden Olive. Y había un camino por delante, difícil, solitario, pero el mío, sin mentiras, sin traiciones, sin remordimientos, un camino que había elegido para sí misma. El tren desapareció en la curva, dejando atrás Tordesillas, un pueblo donde la tradición era más importante que el amor y el silencio era más fuerte que la verdad.